El Señor les bendiga en este día. En nuestro caminar juntos nos hemos enfocado por ver el Evangelio como una historia. Vimos el mundo para el que fuimos hechos, una creación perfecta, donde el hombre y la mujer convivían de manera armoniosa con el Creador y con todo lo creado. En segundo lugar, hemos tratado el tema de la caída, lo que produjo la corrupción de todo. Un hombre y una mujer en clara rebeldía contra Dios y trayendo como consecuencia el alejamiento de ese Dios creador. El pecado esclavizó a la pareja y trajo condenación al mundo. En tercer lugar, desarrollamos el tema de la redención. Jesús viene para salvarnos. Un hombre y una mujer que ahora, en la persona del Señor Jesucristo, tienen la posibilidad de ser perdonados, arrepintiéndose de su pecado individual contra el mandamiento santo de Dios. Y por último, tratamos el tema cómo formamos nosotros parte de la historia del Evangelio como nuevas criaturas. Y dijimos, a través de la fe o confianza en Jesucristo. Y de esta manera ser agentes de salvación para toda la tierra. Dijimos que el Evangelio no es solo la puerta, sino el camino a una transformación integral de la vida. Hablamos de las cosas negativas, como por ejemplo cuando fingimos y queremos cumplir a Dios a través de nuestra justicia propia, lo cual no agrada para nada a un Dios que justifica a través de Jesucristo. En esta oportunidad, en lugar de enfocarnos en aspectos negativos, vamos a poner toda nuestra atención en ver cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para no minimizar el poder del Evangelio, viviendo dependientes de nuestros propios esfuerzos. Una de las luchas continuas que tenemos los seres humanos es por procurar una justicia que nos satisfaga y por una identidad que es el todo de la persona, pues responde a su pasado, a su presente y a su futuro. El ser humano pierde su identidad en el Edén pecando contra Dios. Bajo el pecado y expulsados del huerto, se convierten en errantes y pasarán toda su vida en la búsqueda incesante de su identidad perdida. La primera pregunta de la Biblia es, ¿dónde estás tú? Lo cual revela el inicio de la confusión en la identidad del ser humano. Cuando uno no tiene en claro quién es, tampoco tiene en claro para qué es, ignorando el propósito de su vida y perdiendo el motor y la fuerza de quien tiene un objetivo definido que cumplir. El Evangelio traído por Jesucristo, creído con todo el corazón, nos libera de nosotros mismos y produce una transformación espiritual verdadera y duradera. El ser humano desea contar con un sentido de aprobación, de aceptación, de seguridad y de significado. Y el Evangelio nos enseña que todas estas cosas las encontramos en Dios, porque fuimos diseñados por Él para encontrarlas en Él. Pero el pecado nos ha separado de Dios y ha creado en nosotros un profundo sentido de alejamiento. Si el pecado nos ha alejado de Dios, ¿dónde encontraremos un sentido de aprobación, de aceptación, de seguridad y de significado? En nuestros propios méritos, logros, esfuerzos, justicia propia y en el mundo que nos rodea. Hablando a los judíos, Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Esto es lo que hacemos cuando menospreciamos el Evangelio, cuando lo minimizamos, establecemos nuestra propia justicia, ignoramos la justicia de Dios. El fingir es hacernos a nosotros mejores de lo que realmente somos. Cuando cumplimos, tratamos de agradar a Dios por lo que hacemos. Esto es justicia propia, sin haber entendido la justicia de Dios. Fingimos y querer cumplir reflejan nuestros intentos
pecaminosos de asegurar nuestra justicia propia e identidad fuera de la persona del Señor Jesucristo. Todos queremos experimentar la transformación profunda que Dios nos promete en el Evangelio. Para que esto sea posible, debemos arrepentirnos de esta manera de pensar, manera que nos lleva a fingir y a hacer y a cumplir. Nuestras vidas deben estar firmemente cimentadas en la verdad del Evangelio, de tal forma que mantengamos ancladas nuestra justicia e identidad en Jesús y no en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar, y no solo pensar, sino vivir el Evangelio desde una justicia pasiva y creyendo en la adopción como hijos de parte de Dios. La justicia pasiva es la verdad bíblica de que Dios no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que también nos confiere la justicia de Jesucristo. Romanos capítulo 3 habla de esta justicia de Dios que nos es conferida por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 21 y 22 del capítulo 3 de Romanos. Para que podamos entender lo que significa una justicia pasiva, leemos lo que escribe Martín Lutero con respecto al tema. Se llama justicia pasiva porque no tenemos que trabajar por ella. No es una justicia que podamos ganar, sino que recibimos por la fe. Esta justicia pasiva es un misterio que alguien que no conoce a Jesús no puede entender. De hecho, los cristianos no la entienden del todo y a menudo no se benefician de ella en sus vidas diarias. La persona que empieza a desviarse de la justicia pasiva no tiene otra opción más que vivir por una justicia de obras. Si no depende de la obra de Cristo, debe depender entonces de su propia obra. Así que debemos enseñar y repetir constantemente la verdad sobre esta justicia pasiva o cristiana para que los cristianos se sigan aferrando a ella y nunca la confundan con obras de justicia. La promesa del Evangelio es esta: Dios está satisfecho con nosotros porque está satisfecho con Jesús. Recuerda que Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Pensá en cómo era tu vida cuando Jesús te eligió y te vas a dar cuenta, como yo, que Él lo hizo por amor. Porque si lo tenía que hacer por la ley, por lo menos yo hoy no estaría compartiendo con vos este audio vida. Que el Señor te bendiga.